José Antonio Meade. Estas son las seis preguntas que le hago a todos mis invitados. La primera es, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? Creo que han habido varias que tienden a ser pues, las que cambian, las que tienen un impacto estructural en la vida de uno, desde con quién casarse, qué estudiar, dónde trabajar. Y yo siempre he buscado que esas decisiones difíciles, estructurales, pues se den en un entorno de mucha claridad. Y siempre tiene uno la duda del camino que escogió y el camino que con cargo eso dejó de lado. Entonces lo que he buscado siempre, lo que he pedido siempre, soy también agente de fe, es que ese entorno de decisiones estructurales pues se dé en un entorno de mucha claridad. Y así ha sido en mi matrimonio, así fue en el caso de mis carreras y así ha sido en el caso de las oportunidades y las decisiones laborales que he tomado. Eres un hombre de fe. ¿Católica? Sí. ¿Ah, sí? Ok. ¿Cómo es tu relación con Dios? Bueno, yo espero pensar que cercana. Soy católico y practicante. Tengo plena convicción y claridad de que uno no es el que va escribiendo sus biografías o que no las va uno escribiendo solas. Y ciertamente el tener pues, esos principios, esa fe, ese acompañamiento en familia, en comunidad, pues ayuda mucho a poder tomar decisiones en un entorno de paz y en un contexto de más confianza. ¿Cómo ves el país al terminar este sexenio? Yo creo que el país va bien, yo creo que el país se está transformando, se está cambiando, está tomando decisiones difíciles, decisiones que implican modificar su estructura. Si uno revisa el mundo, y el mundo estuvo puesto a prueba entre el 2008 y el 2011 con crisis muy severas, eso puso de relieve que el espacio para decisiones fáciles se había terminado. La política fiscal como palanca de desarrollo, pues, encontró límites en la medida en que los mercados dejaron de estar dispuestos a financiar gobiernos que no tenían una política fiscal sostenible. La política monetaria pues encontró límites también muy claros. Es muy difícil construir un entorno de políticas de interés más bajas que las que se ha visto en el mundo. Y eso ponía de relieve que si uno quería un país que generara oportunidades distintas, tenía uno que meterse a cambiar la estructura de ese país. Y cuando uno revisa las experiencias en el mundo, las buenas decisiones de política pública, que no siempre son fáciles, que no siempre son populares, pero que sí cambian la estructura del país y lo ponen en una ruta de crecimiento diferente, esas son las decisiones que yo veo que se están tomando y que en un contexto hoy todavía difícil en el mundo, le dan a México aliento, le dan a México rumbo, le dan a México horizonte y futuro. Claramente un sistema energético cerrado no era una buena política pública, una política de competencia que no le diera dientes de autonomía a quien la aplicaba no era una buena política pública, un entorno de telecomunicaciones que no fomentara mayor participación y competencia no era una buena política pública. Esas decisiones se han tomado y uno ve dentro de las dificultades y los retos cómo esas decisiones poco a poco empiezan a movernos hacia un país más dinámico, más incluyente y que tenga un horizonte de futuro mejor. Que no necesariamente vamos a ver resultados quizá al final del sexenio, ¿no? Pero estás hablando de cambio estructural. De estructura, sí, y esos duelen, esos son difíciles, esos son complicados. En algunos casos se ven más cerca, en algunos casos los cambios se dan casi antes incluso de que se aprueben las leyes. Nuestro sector de telecomunicaciones, su organización industrial, cambió casi con el solo anuncio y la perspectiva de que el marco normativo iba a cambiar. En algunos irá tomando tiempo, pero si hoy volteamos a ver a los países que se nos parecen, lo que encontramos es que el nuestro, en un contexto complicado, sí tiene mejores elementos de defensa, mejores elementos de oportunidades y mejores elementos de estabilidad y por lo tanto de crecimiento hacia adelante. ¿Cuál es la característica del mexicano que más te gusta y cuál es la que menos te gusta? El optimismo y la alegría, yo creo que son las características que más gustan. Cuando uno sale y platica con la gente, la encuentra con una sonrisa, la encuentra con confianza en el futuro, la encuentra con confianza en sí mismo y en su capacidad de cambiar su entorno para bien. Y la que es más complicada, lo es a veces en este desempeño y lo ha sido en otros que he tenido previamente, es cierta tendencia de ver nuestro entorno mal,
A uno le costaba mucho trabajo encontrar a un brasileño, por ejemplo, hablar mal de su país. Y a uno en México de repente nos gusta ver las cosas muy complicadas cuando se sale a nuestra propia esfera personal. Si uno le pregunta a la gente cómo está y cómo ve su futuro, generalmente encuentra uno pues, esperanza, entusiasmo, pero cuando le pregunta a uno cómo ve el país, no, hombre, el país sí está hecho un desastre, ¿no? Y esa respuesta es una respuesta que yo creo que no nos ayuda como país, que no nos ayuda como entorno, que no guarda muchas veces relación con la realidad, que no hace justicia de los esfuerzos que en el país se han hecho a nivel de las familias, a nivel de las empresas, y yo creo que es un tema en el que debemos de reflexionar, porque no se compagina la alegría, el optimismo, la esperanza con el que vemos nuestra vida. Sí, parece bipolaridad, con la ¿no? que sentimos Sí. que nos rodea, ¿no? ¿Y por qué será? Cuesta trabajo diagnosticarlo. Parece... Nosotros hicimos muchos estudios. Hay 2 encuestas. México es un país de la OECD, entre las 14 economías más grandes del mundo. Y cuando ve uno indicadores de México, que son indicadores que tienen que ver con un diagnóstico objetivo, pues encuentra uno que nuestra infraestructura, nuestros puertos, nuestros aeropuertos, nuestro ingreso per cápita, pues tiende a parecerse a nuestra importancia como economía, a nuestro tamaño como país. Pero las respuestas subjetivas tienden a apuntar a una brecha que es muy grande, ¿no? Hay encuestas, por ejemplo, la del WEF, en donde le preguntan al empresario pues, cuál es el impacto que tiene el paludismo en la productividad de la empresa. Altísimo, ¿no? Pues en México no hay paludismo hace muchos años. ¿Cómo está la infraestructura portuaria del país? Y la valoración subjetiva nos ubica como una infraestructura portuaria peor que la de Honduras. A veces pensamos, por ejemplo, que era la vecindad, ¿no? La vecindad con Estados Unidos, con una economía grande y más desarrollada, pero luego nos volteamos a ver otras economías como la nuestra, que tenían vecindad con economías más grandes que ellos, para ver si eso es lo que explicaba, y no encontrábamos que hubiera una relación. En general, cuando uno comparaba las brechas percepcionales, había 2 casos que llamaban la atención. Brasil, en su evaluación subjetiva, tendía a salir siempre mejor que en su valoración objetiva. Y México, en la valoración subjetiva, tendría a salir peor que en su valoración objetiva. Y eran así como los 2 países polares. Y no encontramos un poco en los números, en la revisión, ni otro caso parecido, ni un elemento que nos permitiera identificar exactamente qué lo explicaba. Pero sí contrasta la visión del mexicano respecto de sí mismo, la alegría con la que vive su vida, la confianza que tiene que la va a poder transformar para bien, con la percepción que a veces el mismo mexicano tiene de su entorno o de su país, en donde hay una brecha percepcional que sorprende, ¿no? Si pudieras platicar con cualquier persona, viva, muerta o de ficción, incluso hacer una mesa si quieres, una cena, ¿con quién te gustaría hacerlo? Es una pregunta difícil y complicada. Yo creo que en el caso pensando incluso en tratar de encontrar respuestas para estas preguntas, pues algunas figuras que fueron muy fundamentales en los procesos pues de construir libertad y construir un México diferente, ¿no? A uno le hubiera gustado pues entender un poco cómo veía Hidalgo, los retos que enfrentaba el país cuando construía independencia, cómo sentía Iturbide que podía haber construido un país distinto, pues la época de la reforma en México, donde se dieron estos grandes cambios estructurales, en una época más reciente y más cercana, pues personajes en la vida de México como Calles o como Gómez Morín, que fueron instrumentales en construir instituciones. Entonces, cómo esas figuras que incidieron en las instituciones que hoy tenemos, veían los retos, los entendían, yo creo que nos daría una mesa pues fascinante. Claro, harías una mesa de asesores de héroes patrios, casi, ¿no? Prácticamente. Y es interesante, cuando uno recorría y recorre oficinas públicas, pues esta costumbre de tener en la oficina pública a los héroes patrios, sí hace uno que uno se acordara cuando recorría los pasillos, o cuando recorre uno los pasillos de Palacio, cuando está uno en Los Pinos, cuando está uno en diferentes secretarías de Estado, esta
percepción pues, de que los próceres están pendientes y están atentos. ¿Sí? Y, ¿Te sientes vigilado? pues, para que ¿no? hagan un buen ejercicio de las responsabilidades que tiene, Sí. pensando que un día esas decisiones pues, van a ser juzgadas por el impacto que tuvieron en Su el momento corto, en el histórico. mediano y el largo plazo, en el contexto que hoy estamos viviendo. Sí. Y si fuera por puritito placer, ¿a quién invitarías? Pues habría también, yo creo, de todos, ¿no? O sea, de personajes ficticios como Holmes y su método deductivo, Ajá. hasta libertadores como Miranda, que fueron capaces pues, en el siglo... pues, Tengo las entendido que tienes grandes, una fascinación por ese me personaje. llamó poderosamente la Sí. atención una gente que era capaz al mismo tiempo de Sí, ser que- libertador de Latinoamérica, Y de Estados actor Unidos. Sí. en la Revolución Francesa, amante de Catalina. Catalina la Grande. Pues sí tiene que haber sido un personaje absolutamente fascinante, ¿no? Ah. ¿Cuál es tu más grande arrepentimiento? No tengo uno que me pese, busco justamente pues, en este ejercicio cotidiano y en este ejercicio de toma de decisiones, buscando claridad y buscando un buen discernimiento, justamente el que las decisiones que tome no me lleven nunca a arrepentirme del camino que no tomé. Y al día de hoy, pues siento que pues, este camino que he venido recorriendo no me deja al ver para atrás, pues encontrar un camino distinto que me gustaría haber tomado. Estoy contento con las decisiones que he venido tomando, con las que se me han venido presentando y con el contexto que eso me ha permitido construir al día de hoy. Y la sexta es una de las favoritas del público. ¿Cuál es tu grosería favorita? Hijo, depende a quién Sí, hombre, aquí ya, total. le preguntes, pero soy bastante versátil en el uso ¿Sí? de las mismas. Y no, trato de no decirlas sobre todo en la casa, porque me cobran 5 pesos los niños ¿Te cada vez cobran? que ¿En digo serio? algunas. ¿Tienen un bote así? Y ¿Sí? después de algunas sesiones de las que tiene uno en la oficina o en la calle, podía pagarle su universidad. Habría que preguntar cuál es la que utilizo con más frecuencia. Pero ¿cuál dices tú con más gusto? Porque también es una cosa de, yo no creo que haya malas palabras en realidad, ¿no? Todas son o descriptivas, incluso algunas como chingar se utilizan en todo sentido, Y ¿no? tiene una versatilidad pues, Exacto, absolutamente maravillosa. asombrosa, ¿no? Asombrosa. La pueden usar desde el principio hasta el final y probablemente en lo genérico y por su gran versatilidad sea la que yo utilizo con más frecuencia. Yo pago los 5 pesos a tus hijos. Ándale. No, pero va desde chingón Okay. en todo su acepción, en su acepción irónica, Positivas. en su acepción negativa y todas sus derivadas. Yo creo que es la que permite mayor versatilidad y mayor flexibilidad y cubre desde los momentos más excelsos hasta los momentos de mayor frustración. Perfecto. Muchas gracias, José Antonio. Ahí voy a depositar mis 5 pesos. Sí, ahí se van a cobrar. Sí.